se ve. Ay, yo le canto a la zamorana, linda muchacha de Santa Bárbara. Ay, yo le canto a la zamorana, linda muchacha de Santa Bárbara. Una me quiere, otra me odia, pero a todas las llevo en el alma. ¡Hola, amigo! ¿Ah? A la viejita poparritosa, a la muchacha poparrandera, no he visto fea ni pretenciosa, lo interesante es que ella me quiera. A la viejita cariñosa, a la muchacha poparrandera, no he visto fea ni pretenciosa, lo interesante es que ella me quiera. ¡Vamos! Si no llega la gandola vamos a amanecer, papá. El día que yo agarré una guitarra, cuerda con cuerda la hago llorar. El día que yo agarré una guitarra, cuerda con cuerda la hago llorar. Y si el guayabo empieza a mandarme, pa' consolarme pongo a cantar. Si el guayabo empieza a mandarme, pa' consolarme pongo a cantar. A la viejita por cariñosa, la muchacha por parrandera, no he visto fea ni pretenciosa, lo interesante es que ella me quiera. A la viejita por cariñosa, la muchacha por parrandera, no he visto fea ni pretenciosa, lo interesante es que ella me quiera. A ver qué sucede. Gente, claro, me quedo atrás ahí. Bueno. No, dale. Ok, todavía no se ha... No ha tareado. Ok. Pero aquí están todos. Ok. Este libro hay que notariarlo, ¿yo? Pero el libro Hay que andar. el libro tiene que ser notariado y foliado. Sí, foliado. Con los sellos notaría. ¿Verdad? Ustedes saben que eso lo entregamos todo aquel día. Pues yo puedo recibir, aquí está, el acto de compromiso. Ah, ya con el ministerio. Con el ministerio. Ah, muchos se comprometieron. Ajá. Aquí está, para la cuestión de... Durante... Aquí se equivocaron, esta es una equivocación. Durante María y voceros... Ah, ok. No, esto es... Esta es la carta fundacional, ¿no? Desde la carta... Yo pensé que usted me dijo, no, que el río esto está Porque allá. ella en un momento me dijo, no, que porque yo le pregunté, ¿te acuerdas que yo te dije? Ya no es Ya equivocado. yo le había preguntado antes, ella me dijo después. Yo pensé que ella no te había entregado esto. Ah, bueno. Ella me No, entregó ella todo eso. tiene A mí todo lo Este es original. el código de la comuna, el código SITUR. Esto lo vamos a El entregar. código CITUR, Desde aquí. de la comuna. Ajá. Aquí está. Código CITUR de la Comuna Orimec, Orimec. ubicada en el municipio de Atabapo.
Ya, Ariel, Ariel. ¿Me la dejaron casi toda ya? Ya vamos a morir a la salida de 25. Vamos para la avenida Sisu. Ahorita lo que quiero es desayuno y quería que hablara algo. Lo que tengo es hambre y sueño. Ah, ¿cuatro qué futbolistas? Dos pavos. Hay dos vecinos. Es que dos vecinos. Pero para. Pero tiene que ir al sorteo. ¿Para cuál equipo vamos a jugar? Pero había dieta. Este, mire, el mono. Pero Guaraña, ese niño se llama... Mire, verde. Mire, camisa verde. Buenos días. Ay, qué gozadera con el Durano, Dios. Pero me da mucha risa porque me acordé de lo que le iba diciendo. Que viera el rol del Durano que quería sentir. Lo que estaban era el 30.000 inscripciones, ¿verdad? Sí, siempre la primera, sí, pero después la otra. ¿Cuántos son de la diputada? Gustavo, Sí, así mismo está bien. 2 botellas. Ese es el negocio que tenemos. Después decían que era mentira.
cuando nosotros hablamos de autogobierno popular, eso tiene que tomarse en cuenta. No se me olvida, no porque tengo buena memoria los aló presidentes, sino porque no lo anoté. El aló presidente 351, donde el comandante supremo hablaba del pueblo hecho gobierno y hablaba del pueblo empleador. Que la misma comuna, y son cosas que yo digo riendo y eso, pero el día que la comuna logre pagar a los profesores, a la... Cuñado, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la gandola para la material de mañana? La gandola lista. Ah, bueno. Por ahí tenemos a Aliel que nos cuadró la vaina y ahorita nos vamos. Voy a buscar el chamo con el carrito para que nos haga la carrera. ¿Y nos vemos por allá entonces? Este muchacho Alberto. Allá está. quiere que se venga para que deje la camioneta ahí en la casa. Listo. Y ahí nos vamos. Yo le dije que se viniera porque a las 5 nos vamos. Está bien. Bueno, pues, familia, que le Bueno. vaya bien. El pueblo hecho gobierno. Somos autogobierno, somos autosustentables, pero si dependemos de alguien, muy difícil podemos decir que somos autosustentables. ¿Hacia dónde? Ahí es donde queremos llegar nosotros. Es por eso que le decíamos que el día que la comuna le pague a la profesora, el día que la comuna pague a la enfermera del CDI, el día que la comuna arregle la escuela, el día que la comuna arregle la vialidad, ahí sí podemos hablar autogobierno popular. Y hacia allá nosotros tenemos nuestra visión. Eso es nuestro plano estratégico. Y eso es lo que es el poder popular socialista. Por eso decimos que no concebimos que un poder popular esté dependiendo de otras instancias. Obviamente, para eso está el Estado, y lo que es el cogobierno lo vemos como una primera instancia, pero tenemos que trascender al autogobierno popular. El pueblo hecho gobierno, lo decía el comandante supremo. Pues somos debate fuerte, porque sí, se debate fuerte, porque para volver a llegar a una unión que estaba desordenada, pues, con la Cuarta República, tú tienes esto es mío, y no, tenemos que ser unidos. Si usted tiene, ayúdeme, yo te ayudo, ¿verdad? Que haya unión como los abuelos míos, pues, que si mi abuelo tenía, el otro sembraba, bueno, vamos a trabajar con aquel y así vamos pasando. Entonces, yo no tengo caraota, yo tengo quinchoncho, ¿verdad? O tengo caraota, dame y yo te doy de esto. Y así cambiaría mucho, mucho. ¿Por qué? Porque nos ayudamos unos a los otros y ya no necesitaríamos de ir a comprar Valencia. Porque si aquel tiene maíz, yo tengo caraota, bueno, vamos a cambiarte por caraota. Tú tienes topocho, también topocho. Así vamos cambiando. Ve una unión. Tenemos que ser unidos para que esto eche para adelante, como decía Chávez. ¿Ah? En el unión está la fuerza. ¿Verdad? En el unión está la fuerza. Si no estamos unidos, no somos nadie. Vamos a seguir siendo la Cuarta República. Empezamos la sesión con 20 parlamentarios, un socio productivo, uno de planificación, uno de economía. Abrimos la sesión a las 10:28 de la mañana. Somos comuneros en la medida en que entendemos que solamente, como lo decía Álvaro, lo importante no son los carros. Los carros hacen parte de un sistema, pero que lo importante aquí en la comuna es que nosotros desarrollemos programas de producción agropecuario de manera revolucionaria. Eso es lo que estamos buscando. Ese es nuestro norte. ¿Acaso vamos a seguir pensando que alimentación solamente es mercado? Ojo con eso, compañeros. El Parlamento se tendrá, como lo decía el compañero Álvaro, responsable de la Comisión de Alimentación, que preocupar y ahondar para que este Parlamento debata y diseñe modelos de producción que nos permitan a nosotros una alimentación inocua, o sea, que no nos haga daño a la salud, que sea económica y que sea susceptible en lo posible de producir
la máxima calidad, la cantidad aquí, para que nosotros podamos entonces sí ser soberanos en el tema alimentario. Ojo con eso quería aportar, compañeros del Ejecutivo, a la discusión sobre el tema alimentario. Gracias. Se hizo el trabajo, los productores hicieron el trabajo, están organizados, están dando el dinero, queda para pagarle a ellos, queda para hacer las ayudas sociales, queda para hacer otra infinidad de cosas, hasta para dar dinero para los socioproductivos, por más adelante. Pero esa es la meta que se quiere, que todo sea, como el camarada lo dijo, sostenible, sustentable primeramente y sostenible en el tiempo, camarada, porque nosotros no podemos seguir viviendo de papá gobierno. Así es sencillo. Lo correcto es, ya ustedes están de acuerdo, todas las cooperativas. Ahora falta el Consejo Comunal. Hagan su asamblea, presentan su acta al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo nos lee el acta de aprobatoria de la comunidad y de todos los socioproductivos. Inmediatamente nosotros, ya sin más deliberación, levantamos la mano y queda aprobado. Pero que sea por ese camino. Porque se haga un llamado, o es comuna o es nada. No se haga un llamado, que ese tipo de situaciones no se vuelva a repetir. Este espacio que antes pertenecía a un terrateniente, ahora es de propiedad del pueblo, fue construida en 1985. Hoy, bueno, estamos viendo, ustedes ven el diseño que los ricos tenían en esos años, tipo colonial, en una loma como esta, con visión hacia los otros espacios. De aquí había un control, desde aquí inclusive se remetía contra los campesinos, quienes pudieran entrar después de haberse apropiado de las tierras sobre este territorio. Hoy nosotros decimos, hemos hecho justicia, esto ahora es la casa comunal del pueblo, esta es la casa del autogobierno. Todos los ciudadanos, los 9.685 ciudadanos que vivimos en el territorio de la comuna, somos dueños de esta infraestructura y somos dueños de estas 2.300 hectáreas que obviamente nosotros desde el Parlamento lo hemos aprobado como el eje ganadero para la producción de leche. Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas de sus manos. Me dijo llegar temprano es ver las cosas de frente y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Al ver al viejo descalzo, quise darle mis zapatos y me dijo, no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. El viejo tenía la piel marcada por latigazos, pues la miseria de ayer seguía saliéndole al paso y contó que en su pasado no quiso ser Dios ni héroe, en los dioses nadie cree y a los héroes se condenan a convertirse en estatuas que ante las aves dan pena. De verdad que las estatuas bajo las aves dan pena. Zapatos
conciencia. Mal que bien me van llevando zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando. Yo por lo menos vivía en el compadre Ítalo. Vivimos 7 años. Después nos venimos para acá. Hace, ¿qué? 3 años. 3 años hace que estamos aquí. Empezamos a trabajar duro, con esfuerzo, sacrificio, mi marido, mi niño y yo. Esto era pura montaña, era una montaña virgen. Y poco a poco lo fuimos trabajando, esforzándonos. Y había una pica pica, que me acuerdo tanto, era así, salíamos locos, teníamos que parar de trabajar porque era duro, era difícil. La piquiña, eso era una piquiña uno, y uno no debe rascarse, uno debe echarse más bien tierra para capar la piquiña que uno agarra. Y mis niños lo llevaban a nosotros a sembrar pasto. Y yo dije, incluso un día dije, mi niño se me va a pasmar, porque agarraba los bultos y decía, mami, yo tranquila, yo ayudo, y soy unos buritos, decía, y nos ayudaba a ir a sembrar el pasto. Y fue algo, pero mire, para la muestra un botón. El sacrificio y el esfuerzo que hacemos vale la pena. Mire, esta yuca la siembra el bebé y él, al que va ahorita de candidato. Y no quería creer que él sembraba la yuquita. Decía, ¿cómo es posible? Sí, le dije yo, la yuca que usted está comiendo, este niño la siembra, le dije yo. Y no podía creerlo. Arriba, pues. Arriba, bonito. Mamá, y aquella paleta que está allá en el cuarto. Ese mismo, yo vi una paletita bimbo.
Sí, sale completo la mía. 15. ¿Viste 15? Tomá. ¿Cómo falta? Me falta 18. A 18 la vamos. Ría, cachumula. José Lozano. José Lozano aquí, el tío de hecho aquí, ¿sí? Desde José Velasco, Mira, estos procesos sociales primero le cambia la vida radicalmente a la gente. Un campesino, te puedo contar de muchos campesinos que no hablaban en una reunión hace 8 años, allá en San Camilo, a la compañera Amparo Contreras. 3 años después tuvo la posibilidad de pararse al frente del comandante Chávez en el Hato del Frío, en el Hato del Cedral y decirle y explicarle lo que pasaba, el proceso organizativo. O sea, se han convertido en dirigentes, se han convertido en actores principales, personas que no eran nunca tomado en cuenta. Ahora son vanguardia de los procesos sociales. Como individuos y de manera colectiva le cambia la vida a la sociedad. Unas personas que no tenían carretera y ahora tienen carretera. La construcción de un CDI en el medio de una montaña, ¿cuándo eso se iba a pensar? O sea, le cambia todo, le cambia el entorno, le cambia la vida política, le cambia la vida social, le cambia la cultura, le cambia la forma de ver el mundo. Personas que talaban ahora siembran un árbol porque entienden la necesidad de que un árbol es importante. Personas que no se juntaban con el vecino porque no veían la necesidad y ahora los vemos reunidos discutiendo los problemas comunes con la gente. O sea, le cambia todo, pues, le cambia absolutamente todo. La necesidad de juntarse. A los pobres nos enseñaron a andar divididos. Chávez nos enseñó a andar juntos y eso le ha cambiado la vida a la gente y le ha cambiado la vida a la gente en las comunas. Y si hay algo que convoca a la gente es construir comunas, porque es la vida de los comunes, es algo tan sencillo, no es muy difícil de interpretar. Compañeros, los del Parlamento Comunal se deben reunir ahorita porque ustedes tienen que escoger a unas personas que van para el Consejo Ejecutivo de la Comuna. Tienen que escoger 2
Para el Consejo de Planificación tienen que escoger a 2 más. Y para el Banco de la Comuna tienen que escoger a 2 más. O sea que tienen que escoger a 6 más que asume otra responsabilidad de los del Parlamento de la Comuna. Pero ¿quiénes hay? ¿Escogen los del Parlamento? Sí. ¿Pero los parlamentos escogen? El Parlamento eligen a quienes van a proponer para conformar el comité, el consejo ejecutivo. Ah, correcto. Ajá. El Banco de la Comuna debe escoger a 1 también y el Parlamento Comunal deben de escoger a 2 también, que es un vocero principal y un suplente, ¿ves? Y aquí está el río, Marta Trejo y Dominga en la principal. y yo leí. Ahí para el cargo le van a decir que van a subir ahorita. No sé. Faltó. Bueno. Marta. Yo no estoy ahí. Mire aquí. Ángel Miro Ropero veo yo. Ah, entonces la primera es Marta. ¿Usted me nombró a mí? Molina. Yo no. Yo propuse. Yo, Bueno. Por el Consejo de Planificación. Aquí nombre y quiénes anotan. Son voceros más. Marta. Marta Trejo. Ajá, ahí estamos. ¿Por dónde? Para el Consejo de Planificación. Para que se planee todo. A Marta. Sí. Para el otro grupo que sigue. Sí. Entonces, Sí. Jesús Maldonado. ¿y el suplente de Marta tiene que ser de los suplentes? Del mismo de mi tesoro. Mami, lo que yo digo. Claro, aquí los suplentes estamos hablando por Amparo, ya va. La suplente lo va a elijar a Yulene. Eva, Pero ya la Amparo. ya la lista. ya va. Una pregunta. Por ejemplo, el suplente. Mami, el suplente del principal tiene que ser del grupo de suplentes o puede ser de los mismos principales. Ah, ¿vio? Entonces sí, ¿ves? Le toca a él, métalo a él. Ahí nos equivocamos en la primera elección. Ah, ya había podido votar esto. ¿Cuál? Aventura con Dominga. Sí. Aventura con Dominga para que se hagan de aventura. Mentira, man. Se le consiguió la Ya aventura. déjelo así, Marta, que ellas fueron los que eligieron a ti. pero a usted. Ya eligieron a ti. Ya. Yo lo que no entendía, por ejemplo, es que si por ejemplo yo Yo llegué a la ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar hace aproximadamente 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio me envió la organización hasta acá en aras de uno ayudar pues y apoyar y fortalecer este proyecto, ¿no? Fui recibido pues instalado formalmente el 4 de agosto del año de ese año, ¿no? El 4 de agosto del 2010. En una reunión de autogobierno, con el compromiso, las tareas del momento siguen siendo aún las mismas que los mismos retos que tenemos hoy, ¿no? Siguen siendo, por lo menos, ¿cuáles eran? Bueno, garantizar, acompañar a las 38 reuniones ordinarias de cada consejo comunal, acompañar las reuniones ordinarias de las mensuales de las 8 comunas, acompañar la reunión ordinaria del autogobierno. Las dificultades son las del proceso, o sea, porque como en todos lados, así como la gente participa mayoritariamente, hay sectores, nunca falta uno, bueno, que diga que no esté de acuerdo con el proyecto, nunca falta uno que no solo no esté de acuerdo, que reniegue del proyecto, ¿no? Creo que, pero son dificultades normales, pues, que van a existir siempre en todo proceso, ¿no? Tíramela. ¡Chamo, no joda! ¡Pero tírenla! ¿Qué es esto? ¡Deja, chamo! No, sigo jugando. ¡No! ¡Sigo jugando! ¡No, llamo no! Que uno de ustedes viene a jugar porque el enano ese digo que acá y no que llama uno, yo me la quito la pelota, tírame la pico. Llama uno. ¡Tócala! ¿Viste, chuto? Un solo pase que hiciste. ¡Está guacho! No. Más bien a ti no. No hizo un pase así, pero este niño que se ya. Sí.
era que me estaba lanzando botaditas. Claro que yo no había visto eso. Mira, no saca. Marco Pérez. Vente, Ale. Vente. Vente, Ale. Vente. Sacó Paquito. Ah, no te estoy viendo las manitas. Vete, Paco. Lo acaban de bañar, vele el pelo. Haga con Julio. Esta gente no me enseña. Esta gente no me juego, no me juego. El juego, vale, juego. Ya vino aquí, juego. Sácate la boca. Julio. Vamos. Ale. Miren, quítalo de ahí. ¿Cómo que le echan un pelotazo ahí? Caballito, vale, caballito. Vamos nosotros, véngase, señor. Aquí véngase, señor. De allá para allá.
terreno, no, miento, 45. 45.000. Sí. Ok, sí, 45.000 hectáreas. Nosotros hablamos lo que comúnmente decía el comandante antes de morir, que era darle el poder al pueblo y darle a los indígenas lo que son la parte de sus tierras. ¿De qué manera? A través de la formación de las comunas, porque en lo que viene la parte de la cartografía, entra lo que es entregarle las tierras a los indígenas. O sea, ahí se hace un acto de justicia cuando nosotros logramos conformar las comunas. Es algo que todavía a nivel nacional no está completo, que es el derecho de la demarcación de tierra de los pueblos indígenas. Pero cuando conformas la comuna, ahí automáticamente estás dándole respuesta a ese derecho. Claro. ¿Verdad? Estás atacando esa parte. Lo que pasa es que uno va avanzando en tantas áreas y en tantas cosas que no se han hecho, que uno mismo se sorprende. Bueno, ¿verdad? Estamos logrando demarcación de tierra a través de conformar comunas. ¡Can cascarón! Uy. Bueno, yo llegué a la ciudad comunal aquí, Simón Bolívar, hace 3 años. Yo me encontraba en el Puerto Villa Tabarina, donde nací, donde hice mi familia, conocí a mi esposa. Entonces me nombraron del proyecto, del proyecto que tenía el comandante de recuperar tierra, de trabajar el campo, y yo era pescador artesanal. Conseguí sobre eso en mi pueblo mucho beneficio del proceso revolucionario, como fue mi casa, mi motor fuera de borda para yo ya extenso a mi casa, una canoa, y ahorita le debo que me llegué para acá, me gustó la ilusión de esta tierra, estoy ahorita con mi mujer, mis hijos, estamos produciendo esta tierra que fue recuperada por el gobierno, por el proceso. Ya tengo 3 años aquí compartiendo con la gente, ya tenía una gente más experiencia que yo aquí, me brindaron el apoyo, me recibieron, estoy muy agradecido con esas personas y aquí pertenezco a la ciudad comunal, pertenezco al Frente Nacional Campesino, soy vocero de la comuna Tapibalar, de la conmoción promotora, pertenezco al Consejo Comunal. Esto es una lucha que no quiero dejar de hacer nunca, porque es un legado del comandante y ir para donde sea y apoyar lo que sea, siempre que esté bien a beneficio del pueblo. Porque muy bien lo decía el comandante, donde hay pueblo, con el pueblo es para el pueblo, y donde hay pueblo hay cualquier fuerza revolucionaria, y nosotros aquí estamos para defender a este territorio y a lo que sea. Pertenezco a la Milicia Nacional Venezolana, un legado del comandante, el 5º componente, de defender, si es posible, esta revolución, a no dejarla de caer nunca. Según el último censo de nuestro ámbito geográfico, que fue en diciembre de 2012, habíamos o existíamos acá en la comuna 757 personas, agrupadas en 199 familias. Pero por cuestiones naturales, cuestiones de lógica y por algunas condiciones normales, pues la población se ha ido incrementando. ¿Qué factores influyen allí? El factor económico. La gente a veces por mejorar su condición de vida y aminorar los gastos de consumo, que en el medio rural pues son, vamos a decir, son más bajos que en el urbano, pues adquieren pequeñas porciones de terreno para poder subsistir allí.
También porque se han dado cuenta del nivel organizativo que mantenemos en la comuna, la visión de lo que queremos, hacia dónde vamos, eso pues atrae a la población. De hecho, en este momento pues estamos actualizando el censo de población de la comuna. Hay un equipo de la milicia encargado de diseñar nuevos formatos para hacer los estudios socioeconómicos, ¿verdad?, de toda la población. Allí creemos que nosotros pues sabemos, pero no con exactitud, que se ha incrementado. ¿En qué porcentaje? No le sé decir en este momento, ¿verdad?, pero se ha incrementado la población en la comuna. Nuevas familias que están creando. Hay experiencia ya de algunos vecinos que han llegado, ¿verdad?, porque familiares nuestros mismos que viven en otras partes, y cuando uno le echa el cuento de cómo está la cosa acá, hacia dónde vamos, qué queremos, pues se motivan y se vienen ahí para nuestro ámbito geográfico. Entonces yo creo que más o menos para diciembre vamos a tener nuevamente el censo exacto de cuántas personas convivimos y hacemos vida en la comuna como tal. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos, mi piel chamuscada, ardida en deseos, y la piel de mi niña huele a caramelo. Si hay que hacer la guerra se hará para ver en los niños felices jugar, y a la gente vieja hablar de la paz. Pirulí, giraluna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierte los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. Pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, por el mismo cielo. La piel de mi niña es piel de mi pueblo, es mi propia piel y del pueblo vengo, con sus niños viejos, sus niños obreros. Pirulí, piruluna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Despierte los niños, despierte los viejos, corran.
La comuna es lo que se llama la patria nueva. Y nosotros mismos somos los que tenemos que hacer que esto salga adelante. Porque no va a venir, como dice un señor de la comuna que llaman Álvaro Gómez, que dice que no va a venir un extraterrestre a acomodar que aquí. No, nosotros aquí esto tenemos que arreglarlo, somos nosotros mismos. Porque se está criando comuna, es por eso. Para que seamos sustentables en el tiempo. No que este año el gobierno nos dio 50.000 días para que trabajemos, entonces ya el otro año nos tenga que dar sin más. Que cada que uno de nosotros seamos responsables, que la comuna eche adelante. Que este gobierno, o sea, porque lo que quiso a lo mejor Simón Bolívar y lo que quiso Chávez fue esto, de que las comunas sean sustentables en el tiempo, que las comunas no dependan, sean independientes, que no dependan del Estado, que en la misma comuna lo que yo me voy a comer aquí, que aquí se produzca. Lo que yo vaya, que aquí, el pantalón que yo me vaya a poner, la camisa que me vaya a poner, la foto que me vaya a poner, que aquí se produzca. Claro, no es de hoy para mañana porque eso cuesta. Pero que la gente esté en claro que sin comuna no hay nada. Tiene que ser comuna para que todo funcione. Nosotros somos los responsables si la comuna fracasa. Claro. Y vamos a ser los afortunados si la comuna echa adelante. Yo creo que ahorita estamos más libres, tenemos más libertad de hablar, de decir las cosas, de entrar en debate y todo. Yo me siento como más libre en eso. Una cosa que hay que hacer la debatimos primero. Y eso así tiene que ser la cosa. El poder popular es el que tiene fuerza. Y bueno, así todo veo que va caminando bien. Hasta los momentos. Aunque nos han dado, primero nos daban duro. Las críticas, que esto y aquello y aquello. Y la primera vez con Chele, yo dije entre mí, ¿dónde vine a caer yo? Nunca sé lo que es política. Y vine a caer, me siento orgulloso de eso ahorita, porque uno se siente como libre en todos los debates que uno hace. Hay veces algunos debates son duros, porque la verdad es que esos debates son duros. Nosotros cuando vamos a la casona, tenemos un parlamento, uno entra a las 9 de la mañana y a veces sale a las 7 de la noche. Duro, eso es duro. Vea, cualquiera no aguanta eso, pero para estar bien hay que hacerlo así. Algunos que creen que no lo estamos haciendo bien, pero nosotros lo estamos haciendo por las leyes. Todo con las leyes en la mano. Completo y cuánto de piedra y cuánto de arena. No, pero para diciembre sí le voy a hacer la cuestión, pues, porque necesito que me cayó lo del carrito, me cayó lo del camión y por eso me contó, bueno, que había bajado el motor del camión y no fue para allá que se le echó a perder el arranque y el sonido. Yo te aviso qué día es, porque vamos a la reunión porque tenemos que la reunión de la casa. Sí, yo creo que para allá te mandaron invitación porque por lo menos estaban pagando.
Teléfono, agárralo duro. Pues supuestamente tus cheques van porque cada uno está ¡La entrada! Que deje uno aquí en la entrada ¿de dónde? ¿Ah? Ah, mañana. Por aquí, ¿ves? Seguro, Ok, ya estamos está el claros. letrero ese. A las 7 estamos aquí. Ajá. Se quedó usted ya solo esperando que juegue. No, paguen. Chaito, pues. Que dejen la hueva entonces. Ya, güey. ¡Muévalo! Dejen la hueva entonces. Que después lo pague. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra agreste va pariendo al camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de oreganal el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún Guayacán. Con perfume de oreganal el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún Guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariac, es Rafael Primera, el viejo querendón,
son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardo. Cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se despereza hito por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar.